Las pruebas de un gran diluvio universal sobre el planeta Tierra son abrumadoras. Podemos darles algunos ejemplos de que hubo un diluvio universal en nuestro planeta. Tomemos las pirámides de Egipto, las cuales fueron construidas con una tecnología solo equiparable o muy superior a la tecnología o a las tecnologías que se usan hoy en día. Después de la muerte de Abel, el mundo comenzó un deterioro que se vio en las acciones y el accionar de los hombres antediluvianos. Por ejemplo, ya se comenzaron a construir grandes palacios. Recordemos que en aquella época el intelecto de estos hombres antediluvianos era poderosísimo, pues habían acabado de salir de las manos de Dios. Todavía el mundo no tenía ni siquiera 2000 años de existencia en cuanto a pecado, si se quiere decir. Pero ya aquellos hombres tenían un conocimiento y un avance que era sorprendente. Y todo ese conocimiento ellos lo emplearon para el mal. Y en vez de glorificar al Dios de la naturaleza, adoraron a la naturaleza. Y su mente era tan poderosa que era capaz de almacenar conocimiento sin necesidad de usar computadoras o elementos electrónicos. Los hijos de Adán heredaron esta característica de inteligencia y de sabiduría con la cual Dios creó al hombre. Después de la muerte de Abel, Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva, el cual se llamó Set, que fue el heredero de la promesa, porque la misma Eva dijo: Dios me ha dado una nueva simiente en lugar de Abel, el cual mató Caín. La tierra comenzó a poblarse rápidamente a distancias distantes del lugar original donde se encontraban los hombres descendientes de Adán y Eva. Por ejemplo, lugares distantes que pueden ubicarse geográficamente en otros países, quizás, o en otros continentes. Puede ser América, puede ser Europa. Recordemos que la tierra era una sola masa de territorio y los hombres tenían facilidad de trasladarse de un lugar a otro, aparte de que tenían un conocimiento de primera mano de la situación geográfica del planeta Tierra. Y volvemos a repetir que no necesitaban instrumentos para determinar situaciones científicas o situaciones geográficas o situaciones arqueológicas, por ejemplo, o arquitectónicas. Su conocimiento era tan grande que las construcciones que se hicieron en la época o que hicieron los hombres antediluvianos, cuando la vemos hoy, quedamos sorprendidos. Y hay mucha gente que no quiere entender que esas obras fueron realizadas o construidas por seres humanos. Y fueron precisamente los diluvianos, los hombres que desafiaron a Dios, como los hombres hoy en día desafían a Dios y no entra Dios en su ecuación. Las grandes pirámides de Egipto tienen una señal de violencia. Fue el agua que cayó sobre ellas en el diluvio. Y Dios dejó esos testigos oculares de la existencia del mundo antiguo, porque la tecnología que utilizaron ellos era tan avanzada que es superior a la nuestra hoy en día para ese tipo de construcciones. Así que los arqueólogos, los arquitectos, los historiadores, todos ellos están tan confundidos por no querer admitir a Dios y la existencia de un diluvio real, que hay teorías que, por ejemplo, rayan en que vinieron seres de otro planeta a construir las pirámides o otras construcciones que se pueden decir que son de origen antediluviano o construidas por los antediluvianos por la tecnología y la ciencia que se usó o que ellos usaron. Tenemos el caso de las grandes estatuas olmecas que fueron construidas por la civilización olmeca de México en el estado de Veracruz. Esas grandes estatuas tienen físicos africanos y en esa época en que fueron construidas no había realmente llegado la esclavitud aquí a América o no habían africanos. Otra de las grandes pruebas de un diluvio universal es la ciudad de Tiwanaku en Bolivia.
la cual según los historiadores dicen que tiene cerca de 12.000 años de existencia. Si vamos a la historia, encontramos que hay una contradicción tan grande que es imposible de poder seguirla de manera normal. En el sentido de que los historiadores se contradicen, porque si el hombre estaba tan atrasado, ¿cómo es posible que 12.000 años hacia atrás encontramos ciudades como Tiwanaku en Bolivia, o grandes murallas en otros lugares, o construcciones sorprendentes como la pirámide de Teotihuacán, la pirámide de Giza, Kefren, Ken y Miserinos en Egipto? Todas ellas tienen una conexión lunar y solar sorprendente, y fueron construidas en una época en que los hombres no tenían ese tipo de herramientas para haberla construido. Quiere decir que la teoría de la evolución se contradice ella misma, porque si el hombre estaba tan atrasado, ¿cómo es posible que si vamos a las antigüedades o a la prehistoria encontramos ese tipo de adelanto en la humanidad? Es que Dios hizo al hombre inteligente, y el hombre antediluviano usó la inteligencia que Dios le proveyó al principio para el mal y para sublevarse contra Dios. Este descendiente de Noé, llamado Set, y que fue el sustituto de Abel, fue un gran profeta. Y podemos ver que Set, al ser un gran profeta, también predicó la palabra de Dios a los antediluvianos y atesoró la palabra de Dios de tal manera que fue uno de los grandes patriarcas de la época antediluviana. Después de eso también nacería un descendiente de Caín llamado Lamec. Este Lamec fue uno de los primeros criminales de la época antediluviana, porque él mismo confiesa que mató a un hombre joven y a otro más adulto, y le dice a sus dos esposas que él no puede ser vengado porque él es descendiente de Caín, y el que intente hacerle daño a él se enfrentaría con la maldición de Caín también. Y él fue el que introdujo la poligamia en el mundo antediluviano, trayendo un mal mayor, porque realmente Dios creó una mujer para el hombre. Y todos estos hombres que practicaron la poligamia crearon una amalgama de problemas a la sociedad antediluviana. Cuando nació Enoc, porque él no solamente predicaba la palabra de Dios a los hijos de Set o a los descendientes o familiares de él, todavía estaba vivo Adán para ese entonces. Recordemos que Adán vivió 930 años, y a Adán también se le reveló que el mundo iba a ser destruido por un gran diluvio. Al principio, cuando Adán salió del huerto del Edén, que comenzó a labrar la tierra y a ver todo lo que había y su descendencia a crecer, le atemorizaba el hecho de que él sabía que tenía que morir, o que iba a morir un día. Pero después, al ver cómo la raza humana creció, cómo la raza humana manchó sus manos con la sangre de sus propios congéneres, el sufrimiento de Adán era terrible. Así que pensó que era una dicha que Dios terminara con su vida. Otro dato importante que es digno de mencionar es que el huerto del Edén estuvo en la tierra durante varios siglos. Y eso fue un ejemplo y era un testigo fehaciente de la historia de Adán. Adán fue maldecido y recriminado por muchos de sus parientes cuando él predicaba y le decía a la gente que se arrepintieran, que miraran las consecuencias del pecado. Algunos le reclamaban que si él sabía que esas eran las consecuencias del pecado, ¿por qué pecó perdiendo el Edén? Mientras estuvo vivo Adán, era como una especie de freno para sus descendientes o sus parientes en torno a la criminalidad, porque todavía se refrenaban. Pero al morir Adán, continuó como una bola de nieve ascendente la criminalidad. Los antediluvianos emplearon sus tesoros y su fortaleza y el conocimiento y su gran estatura, porque eran gigantes y poderosos, para construir sus propios palacios y para engrandecerse ellos mismos, en detrimento del conocimiento y la existencia de Dios. Por eso dice la palabra que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, así que decidió raerlo de la superficie de la tierra, porque
todo su accionar era de continuo al mal. En medio de aquel caos humano que existía en la época de los antediluvianos, hubo hombres poderosos y de una mente clarísima que obedecían a Dios. Entre ellos hemos dicho que se encontraba Enoc. Ese era el escenario que se presentaba en aquel entonces. Enoc amonestó como Juan el Bautista, como Elías, a sus generaciones. Cuando Adán vivió, él tuvo la oportunidad de ver cerca de 9 generaciones y 7 generaciones vivieron concomitantemente, comunicándose los conocimientos que una generación había adquirido de otra. Y ese intercambio de conocimiento facilitaba el desarrollo del mundo antediluviano. Hay un dato muy importante que es digno de mencionar. Como la tierra era tan pródiga y tan abundante, el hombre no tenía que preocuparse por trabajar tanto. Por eso el tiempo lo empleaban para los placeres, para la construcción de sus dioses, como las grandes pirámides, para sus palacios. Los metales abundaban. El oro no había necesidad de sacarlo de la tierra porque estaba en la superficie de la tierra. Enoc continuó predicando la palabra de Dios y por tiempo se apartaba, se retiraba a las montañas y luego venía a las grandes ciudades a predicar. Enoc tenía el semblante parecido a Moisés porque él estaba cerca de Dios. Y la gente, cuando escuchaba las palabras de Enoc, veían que era un hombre santo, y muchos hombres antediluvianos lo escucharon y se arrepintieron. Y es digno de mencionar porque si en proporción a la población fue mucha la gente que se perdió, también fue mucha la gente que escuchó el mensaje por labios de Enoc. Enoc estuvo tan cerca de Dios que ya el Señor planeó llevárselo. Y en un momento dado el Señor se lo llevó. Y cuando Enoc desapareció de la vista de los seres humanos, mucha gente que oraban con él y que escuchaban la palabra de Dios, supieron de primera mano que Dios sabía que había transportado a Enoc a la ciudad celestial. Y la gente, al no verlo, efectivamente proclamaron que Enoc había sido llevado por Dios. Enoc representa a la esperanza que Dios tiene para el ser humano, o tuvo Dios durante la época de los antediluvianos, porque Dios, a pesar de la maldad de ellos, no los abandonó. Este mensaje de Enoc significaba que aquellos que confiaban en Dios no solamente podían ser transportados al cielo, sino que podían ser perdonados por Dios. Fue la esperanza que Dios transmitió al mundo antediluviano, aunque ellos rechazaron el mensaje de amonestación para que se apartaran de sus pecados. Luego, la humanidad, después de que Enoc fue transportado al cielo, que fue el primero que entró a la ciudad celestial, continuó multiplicándose. Recordemos que el hombre estaba en salud, habían pocas enfermedades y una mujer podía tener hijos 5, 6, quizás hasta 7 siglos. Imagínense ustedes cuán grande era la población y por qué hay tantas evidencias en todo el planeta Tierra de grandes construcciones que aún hoy en día no podemos entender cómo, si el hombre estaba en etapa tan primitiva, podían esas construcciones ser desarrolladas de esa manera sin la tecnología que existe hoy en día. Y aún para la tecnología que existe hoy en día es prácticamente imposible construir cosas que los antediluvianos construyeron por su mentalidad, por su vitalidad. Así que ya en los albores del nacimiento de Noé, Matusalén fue el abuelo de Noé, y entonces los descendientes de Matusalén, a los familiares de Matusalén, y todas esas personas que obedecían a Dios, apoyaron el proyecto de Noé cuando Dios le reveló que construyera un arca porque el mundo iba a ser destruido. Pero recordemos que el mundo no estaba sin esperanza. Siempre Dios ha tenido canales y servidores en toda la época para advertir al mundo de lo que viene. Sin la decisión de Dios y la revelación de Dios,
nada en el mundo puede ocurrir. Él es que comanda el universo y Él tiene todos los acontecimientos en sus manos. Y Él lo permite en un momento dado para que las profecías y para beneficio de la humanidad se cumpla todo. Como en los días de Noé, será la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. La gente estaba casándose, dándose en casamiento, ocupados en sus empresas, y no había tiempo ni oportunidad para pensar en Dios. Y como los hombres antediluvianos sacaron a Dios de su ecuación, y los hombres en la actualidad también han sacado a Dios de su ecuación, no hay tiempo para pensar en Dios. Y por lo tanto, hay mucho tiempo para negarlo y poco tiempo para aceptar su palabra. Dios hace un llamado a la humanidad para que se arrepientan y vengan a Él a través de Jesucristo. Cristo es la luz del mundo y Él vino a los hombres para salvar a la humanidad. Es el momento de reflexionar y al igual que Enoc, al igual que Set y el mismo Adán, que hicieron un llamado a la humanidad para que vinieran a Dios, lo hacemos nosotros hoy en día. Aunque sabemos que muchos no van a escuchar, pero sí sabemos que el que me está escuchando en este momento puede cambiar de opinión y el Espíritu Santo tocar su corazón para que venga a Cristo, porque Él es el único camino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar.